Mi hija Laura me llamó un martes por la tarde. Mamá, necesito que cuides a los gemelos solo 2 semanas mientras organizo unas cosas. Acepté sin dudarlo. Eran mis nietos. Tenían 8 años. Los adoraba. 2 semanas se convirtieron en un mes. Luego, 2 meses. Mis llamadas no eran contestadas. Mis mensajes quedaban en visto. Gastaba toda mi pensión en alimentarlos, sacrificaba mis propios medicamentos para comprarles útiles escolares. 8 meses después, me la encontré por casualidad en un centro comercial. Iba del brazo de un hombre elegante, vestida con ropa que yo nunca podría comprar. Cuando me vio, ni siquiera pareció avergonzada. Me miró directo a los ojos y dijo con una frialdad que jamás olvidaré: «Mamá, rehice mi vida. Mi esposo no quiere niños de otro matrimonio. Quédate con ellos. Tú tienes tiempo de sobra». Y se fue. Así, sin más. Como si sus propios hijos fueran muebles viejos que ya no quería. En ese momento supe que tendría que... ¡Qué alegría tenerte aquí conmigo! Si estás viendo este video, te pido con mucho cariño que te suscribas al canal. Por favor, necesitamos mucho alcanzar 20,000 suscriptores. ¿Puedo contar con su ayuda? Estamos construyendo una comunidad hermosa de mujeres fuertes. Su presencia es muy importante. Y su apoyo es esencial para nuestro trabajo, para que sigamos contando historias como esta. Cuéntame también en los comentarios desde dónde nos está escuchando. Nos emociona saber hasta dónde llegan nuestras historias. Llegué a casa después de ese encuentro en el centro comercial, sintiendo que alguien me había arrancado el corazón del pecho. Mis piernas apenas me sostenían mientras abría la puerta de mi casa. Esa casa pequeña y modesta, donde había vivido durante 40 años con mi difunto esposo Héctor. Los gemelos, Mateo y Valentina, estaban sentados en la sala haciendo su tarea escolar sobre la mesa vieja de madera que heredé de mi madre. Cuando me vieron entrar, sus caritas se iluminaron con una esperanza que me destrozó por completo. «Abuelita, ¿viste a mamá?», preguntó Valentina con esos ojos grandes y brillantes que tanto se parecen a los de Laura cuando era niña. «¿Cuándo viene por nosotros?», añadió Mateo con voz pequeña y llena de anhelo. Me quedé parada ahí en la entrada de mi propia casa sin saber qué decirles. ¿Cómo le explicas a 2 niños de 8 años que su madre los abandonó deliberadamente? ¿Cómo les dices que eligió a un hombre rico sobre ellos? ¿Cómo les rompes el corazón con la verdad cuando todavía son tan pequeños? Está muy ocupada organizando cosas importantes, mis amores. Mentí sintiendo cada palabra como vidrio en mi garganta. Pero pronto tendremos noticias. Ellos asintieron conformes, regresando a sus cuadernos, confiando completamente en mis palabras. Esa confianza ciega me dolió más que cualquier cosa que Laura me hubiera dicho en el centro comercial. Esa noche, cuando finalmente logré que los gemelos se durmieran en sus pequeñas camas, me senté sola en la cocina con una libreta vieja y un lápiz gastado. Necesitaba enfrentar la realidad de mi situación económica, aunque me aterraba hacerlo. Mi pensión mensual era de 6,000 pesos. 6,000 pesos que antes me alcanzaban perfectamente para vivir sola de manera modesta, pero digna. Ahora tenía que estirar ese dinero para alimentar a 3 personas. Comencé a escribir los gastos. Comida para 3 personas, aproximadamente 3,000 pesos al mes si compraba solo lo más básico y cocinaba todo desde cero. La escuela de los gemelos, 500 pesos mensuales que incluían algunas cuotas y materiales. Servicios básicos de luz, agua y gas, 800 pesos. Eso sumaba 4,300 pesos. Quedaban 1,700 pesos para ropa cuando se les quedaba pequeña, zapatos deportivos para educación física, útiles escolares cada nuevo semestre, transporte y emergencias. Y mis medicamentos. Mis medicamentos para la presión arterial alta costaban aproximadamente 800 pesos mensuales. El doctor me había advertido que no debía dejar el tratamiento, que era peligroso, que a mi edad cualquier descuido podía ser fatal. Pero ¿cómo iba a gastar dinero en mí cuando los niños necesitaban comer? ¿Cómo iba a elegir mi salud sobre su alimentación? Entonces empecé a hacer algo que nunca pensé que haría.
Comencé a comer menos. Servía platos generosos para Mateo y Valentina, asegurándome de que tuvieran suficientes proteínas y vegetales, pero mi propio plato se fue haciendo cada vez más pequeño. No tengo tanta hambre, les decía cuando me preguntaban por qué comía tan poco. A mi edad, ya no necesito comer tanto como ustedes que están creciendo. Los niños empezaron a notar que estaba más delgada. Un día, Valentina me abrazó y sus bracitos delgados rodearon mi cintura más fácilmente que antes. «Abuelita, te estás haciendo más chiquita», dijo con preocupación en su vocecita. «¿Estás bien? ¿Estás enferma?». Su pregunta inocente me partió el alma. «Estoy perfecta, mi cielo», respondí abrazándola fuertemente y sonriendo con toda la convicción que pude reunir. Estoy perfecta, pero por dentro me estaba desmoronando lentamente. Las semanas pasaban y Laura no daba absolutamente ninguna señal de vida. Nada, ni una llamada, ni un mensaje preguntando cómo estaban sus propios hijos. Era como si hubieran dejado de existir para ella en el momento en que encontró a ese hombre rico. Intenté contactarla desesperadamente. Conté las llamadas. 50. 50 veces marqué su número esperando que al menos tuviera la decencia de contestar. 50 veces escuché su voz grabada en el buzón pidiéndome que dejara mensaje. Dejé mensajes suplicantes al principio. «Laura, por favor, llámame. Necesitamos hablar sobre los niños». Luego mensajes más firmes. «Laura, esto no puede seguir así. Son tus hijos. Tienes responsabilidades». Y finalmente mensajes casi desesperados. «Laura, contesta por favor. Aunque sea solo para decirme qué está pasando». Nada. Silencio absoluto. Hasta que un día, finalmente, respondió. No con una llamada. No con la decencia de hablar conmigo de frente. Con un mensaje de texto frío y brutal. «Ya te lo dije, mamá. No voy a volver por ellos. Acéptalo de una vez». Leí ese mensaje 1, 2, 10 veces sin poder creer lo que estaba viendo. Acéptalo. Como si estuviera pidiéndome aceptar el clima o el tráfico. Como si no estuviera hablando de abandonar a sus propios hijos de 8 años. Intenté todo para contactarla después de ese mensaje. Llamé desde el teléfono de doña Marta, mi vecina del número 14. Laura no contestó números desconocidos. Fui a la escuela donde antes estudiaban los gemelos, pero me informaron que habían sido transferidos a una escuela privada cara, cuyo nombre se negaron a darme por políticas de privacidad de los padres. Envié 3 cartas a la última dirección que tenía de Laura. Todas regresaron sin abrir con un sello que decía «No vive en este domicilio». Busqué a Laura en redes sociales, pero había bloqueado su perfil para que yo no pudiera verlo o ni siquiera encontrarlo. Incluso fui a la tienda departamental donde trabajaba antes, pero había renunciado meses atrás sin dejar información de contacto. Cada puerta se cerraba en mi cara. Cada intento terminaba en frustración y dolor. En ese momento, tomé una decisión. Si Laura no iba a actuar como madre, entonces yo tendría que tomar medidas legales para proteger a esos niños. Al día siguiente, usando dinero que había guardado para emergencias, tomé 2 camiones para llegar a la Defensoría Pública. No tenía dinero para pagar un abogado privado. Apenas tenía dinero para comer, pero tenía que hacer algo. La oficina era pequeña y estaba llena de gente esperando, todos con sus propios problemas legales, todos con caras de preocupación y cansancio. Esperé 3 horas hasta que finalmente me tocó el turno. La licenciada Morales era una mujer joven, tal vez de unos 35 años, con lentes y una expresión seria pero amable. «¿En qué puedo ayudarle, señora?», me preguntó con voz profesional pero gentil. Y entonces, por primera vez desde que todo esto comenzó, conté mi historia completa. Le conté sobre Laura pidiéndome cuidar a los gemelos solo 2 semanas. Le conté sobre los 8 meses de silencio. Le conté sobre el encuentro en el centro comercial, sobre las palabras frías de mi hija, sobre su nuevo matrimonio con un hombre rico que no quería niños de otro. Le conté sobre mi pensión insuficiente, sobre saltarme comidas, sobre dejar mis medicamentos. Y mientras hablaba, vi cómo la expresión de la licenciada Morales cambiaba de profesional a indignada. «Señora Beatriz», dijo finalmente cuando terminé mi relato,
y su voz temblaba ligeramente con rabia contenida. Esto es abandono de menores. Claro y simple abandono. Su hija tiene obligaciones legales con esos niños que no está cumpliendo. Podemos pedir la guarda legal formal. Las palabras guarda legal resonaron en mis oídos como campanas. ¿Puedo realmente hacer eso? Pregunté casi sin atreverme a tener esperanza. ¿Puedo quitarle legalmente la custodia? La licenciada Morales asintió firmemente. No solo puede, señora, debe hacerlo. Esos niños necesitan estabilidad legal. Necesitan que alguien tenga el derecho formal de tomar decisiones por ellos, de inscribirlos en programas de gobierno, de recibir apoyo. Y su hija necesita cumplir con su obligación de manutención. Esa misma tarde iniciamos el proceso judicial. La licenciada Morales redactó todos los documentos necesarios y yo firmé cada página con manos temblorosas. Estaba demandando a mi propia hija. Estaba llevándola a juicio. La idea me revolvía el estómago, pero sabía que no tenía otra opción. Cuando Laura recibió la notificación judicial días después, su reacción fue inmediata y furiosa. Mi teléfono sonó a las 11 de la noche. Era ella. «¿Cómo te atreves a demandarme?», gritó tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oreja. «¿Cómo te atreves? Son mis hijos, míos». Por primera vez en todos estos meses de humillación y dolor, sentí algo diferente dentro de mí. Sentí rabia. «Entonces actúa como su madre», respondí con una firmeza en mi voz que me sorprendió a mí misma. «Si son tuyos, compórtate como si lo fueran». Laura soltó una risa amarga y cruel. «Vas a arrepentirte de esto, mamá, te lo juro. Voy a recuperarlos solo para asegurarme de que nunca más los veas en tu vida. Los voy a alejar tanto de ti que ni siquiera van a recordar tu nombre». Y colgó. Colgué el teléfono y me quedé sentada en la oscuridad de mi sala, temblando de pies a cabeza. ¿Qué había hecho? ¿Había cometido un error terrible? ¿Y si Laura cumplía su amenaza? ¿Y si conseguía quitarme a los niños solo por venganza? Pero entonces pensé en Mateo preguntando tímidamente por su madre cada noche antes de dormir. Pensé en Valentina abrazando su osito de peluche viejo y gastado susurrando: «Te extraño, mami». Pensé en cómo esos niños merecían más que una madre que los abandonó y una abuela que apenas podía alimentarlos. No había cometido un error. Había hecho lo único correcto que podía hacer. Las semanas pasaron en una nebulosa de ansiedad y preparación legal. La licenciada Morales me ayudó a reunir todos los documentos necesarios, comprobantes de que los niños vivían conmigo, registros escolares, testimonios de vecinas que podían confirmar que Laura no los había visitado ni una sola vez en 8 meses. Y finalmente llegó el día de la primera audiencia. Me levanté al amanecer ese día, aunque apenas había dormido. Me puse mi mejor vestido, que era humilde y viejo, pero estaba limpio y planchado. Peiné a los gemelos con extra cuidado. Les puse sus uniformes escolares porque era lo más formal que tenían. Tomamos el camión hacia los juzgados. Los 3 íbamos en silencio. Los niños sabían que algo importante estaba pasando, aunque no entendían exactamente qué. Cuando llegamos al juzgado y entramos a la sala de audiencias, mi corazón casi se detiene. Ahí estaba Laura. Pero no era la Laura empobrecida y desesperada que abandonó a sus hijos 8 meses atrás. Esta Laura llevaba un traje sastre elegante que probablemente costaba más que mi pensión de 3 meses. Su cabello estaba perfectamente peinado en un estilo de salón caro. Llevaba joyas discretas, pero obviamente costosas. Y junto a ella estaba él, Enrique, su nuevo esposo, alto, distinguido, con traje de diseñador y reloj que brillaba bajo las luces fluorescentes del juzgado. Y a su otro lado, un abogado que se veía igualmente caro con su portafolio de cuero italiano. Yo llegué con mi vestido viejo, mis zapatos remendados y mi defensora pública que, aunque excelente, claramente estaba sobrecargada de trabajo. La diferencia entre nosotras era abismal y humillante. Cuando Laura vio a los gemelos, su cara se transformó completamente. De repente era la imagen perfecta de la madre amorosa y destrozada. «Mis bebés», dijo con voz ahogada, y hasta le brotaron lágrimas. «Mis bebés, cuánto los he extrañado».
Mateo y Valentina la miraron confundidos. Habían pasado 8 meses preguntando por ella sin respuesta, y ahora aparecía llorando como si ella fuera la víctima. Pero lo que los niños no sabían era lo que había sucedido las 2 semanas previas a esta audiencia. Laura había preparado cuidadosamente su estrategia. Había contactado a los gemelos a través de la escuela, sacándolos para citas médicas, sin mi conocimiento ni permiso. Durante esos encuentros secretos, los llevó a lugares especiales, al parque de diversiones, a comer helado. Les compró juguetes caros que yo nunca podría pagar. Les prometió una vida maravillosa. Si eligen vivir conmigo, les susurró con voz dulce durante esas visitas, tendrán todo lo que quieran. Un cuarto enorme, juguetes, una piscina, una vida perfecta como los niños de la televisión. Y luego, con voz seria y preocupada, añadió: pero si eligen a la abuela, ella no va a poder mantenerlos. Ustedes son muy caros, cuestan mucho dinero. Probablemente terminará enfermándose por el esfuerzo de cuidarlos. ¿Quieren que la abuela se enferme por su culpa? ¿Quieren ser una carga tan pesada que ella se muera como el abuelito? Los niños, confundidos y manipulados por esas palabras cargadas de culpa, comenzaron a creer que elegir a su madre era lo mejor para todos, que la abuela estaría mejor sin la carga de cuidarlos, que ellos eran el problema que estaba matando a su abuelita. La audiencia comenzó y el abogado de Laura habló primero. Era un hombre de unos 50 años, con voz suave pero convincente. Su señoría, comenzó, mi clienta pasó por un momento extremadamente difícil. Es viuda joven. Perdió a su esposo en circunstancias trágicas hace 3 años. Cayó en una depresión severa. Necesitaba tiempo para recuperarse, para reconstruir su vida, para sanar emocionalmente antes de poder ser la madre que sus hijos merecen. Y ahora está lista. Ahora tiene estabilidad emocional, estabilidad económica gracias a su nuevo matrimonio y un hogar apropiado para recibir a sus hijos de vuelta. Sonaba tan razonable, tan comprensible, tan convincente. Luego fue el turno de la licenciada Morales. Ella presentó toda nuestra evidencia meticulosamente. Los registros escolares mostrando que yo era quien firmaba todos los documentos desde hacía 8 meses. Los testimonios de las vecinas confirmando que Laura nunca visitó a los niños durante todo ese tiempo. Los comprobantes mostrando que yo pagaba todos los gastos con mi pensión insuficiente. Mis recibos médicos mostrando que había dejado de comprar mis medicamentos para el corazón. «Su señoría», dijo la licenciada Morales con voz firme, «esto no fue una madre tomándose tiempo para sanar. Esto fue abandono deliberado. 8 meses completos sin una sola visita formal, sin un solo peso de manutención, sin siquiera preguntar cómo estaban sus hijos. Y ahora, solo cuando enfrenta consecuencias legales, aparece queriendo recuperarlos. Pero entonces llegó el momento que cambiaría todo, el momento que me quitaría toda esperanza. La jueza, una mujer de aproximadamente 55 años con expresión seria y mirada penetrante, se inclinó hacia adelante en su silla y miró directamente a los gemelos. «Mateo, Valentina», dijo con voz suave pero firme, «necesito hacerles una pregunta muy importante y necesito que sean completamente honestos conmigo». Los niños asintieron con caras asustadas. Valentina se aferraba al brazo de su silla con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Mateo miraba al piso como si quisiera desaparecer. «¿Con quién quieren vivir?», preguntó la jueza. «¿Con su mamá o con su abuela?». El silencio que siguió fue el más pesado y terrible que he experimentado en toda mi vida. Podía escuchar mi propio corazón latiendo en mis oídos como un tambor. Mis manos temblaban sobre mi regazo. Cerré los ojos y recé en silencio rogándole a Dios, a Héctor en el cielo, a cualquiera que me escuchara. Los gemelos se miraron entre sí con ojos llenos de lágrimas y confusión. Mateo, siendo el mayor por apenas 3 minutos, fue el primero en hablar. Su voz salió temblorosa y quebrada, y podía ver en sus ojos que estaba repitiendo las palabras que Laura les había enseñado. «Queremos vivir con mamá». Sentí como si alguien me hubiera clavado un cuchillo directamente en el pecho y lo hubiera girado. Valentina asintió entre sollozos.
con lágrimas corriendo por sus mejillas, mientras decía lo que creía que tenía que decir para salvar a su abuela. Sí, queremos vivir con nuestra mamá. El mundo se detuvo en ese momento. Todo lo que había sacrificado durante 8 meses. Todos los días que pasé hambre para que ellos comieran. Todas las noches que me dormí preocupándome por su futuro. Todas las veces que dejé de comprar mis medicamentos para que ellos tuvieran cuadernos nuevos y lápices de colores. Todo eso se desvaneció en un instante con esas pocas palabras desgarradoras. ¿Puede una decisión de un niño destrozar el corazón de quien más lo ama? ¿Qué pasaría si esos niños que cuidé durante 8 meses prefirieran a quien los abandonó? Sigue escuchando, porque lo que sucedió después de esa audiencia me enseñó que a veces el dolor más profundo viene de los lugares más inesperados. Déjenme contarles quién soy realmente para que entiendan el peso de lo que estaba en juego en ese momento. Mi nombre es Beatriz. Tengo 69 años y soy viuda desde hace 8. Mi esposo Héctor era mecánico. No ganaba mucho, pero era un hombre honesto y trabajador que amaba a su familia con cada fibra de su ser. Murió de un ataque al corazón cuando tenía apenas 61 años. Fue súbito. Un día estaba vivo compartiendo el desayuno conmigo y al día siguiente ya no estaba. Laura tenía apenas 12 años cuando perdió a su padre. Fue devastador para ella, devastador para ambas. De repente me encontré sola, criando a una niña entrando en la adolescencia, una etapa ya difícil, pero ahora sin su padre para guiarla. Trabajé en lo que pude para mantenernos. Limpiaba casas, vendía comida que preparaba en casa, hacía costuras. Fueron años duros, pero los sobrevivimos juntas, Laura y yo contra el mundo. Laura se casó a los 22 años con Rodrigo, un muchacho bueno que trabajaba en construcción. Yo vi en él un joven responsable que amaba genuinamente a mi hija. Tuvieron a los gemelos cuando Laura tenía 23. Mateo y Valentina fueron mi alegría absoluta desde el momento en que nacieron. 2 bebés perfectos e idénticos que llenaron nuestras vidas de luz. Pero la tragedia volvió a golpear a nuestra familia cuando los gemelos tenían apenas 5 años. Rodrigo murió en un accidente de tránsito terrible. Un camión se pasó el alto y chocó directamente contra su auto. No tuvo oportunidad. Laura quedó viuda a los 28 años con 2 niños pequeños que mantener. Yo me mudé temporalmente con ella para ayudarla durante esos primeros meses devastadores. Cuidaba a los gemelos mientras ella trabajaba en una tienda departamental. La veía sufrir, la veía llorar por las noches, y mi corazón de madre se rompía por no poder quitarle ese dolor. Después de un año de duelo profundo, Laura pareció recuperarse lentamente. «Necesito reconstruir mi vida, mamá», me decía. «No puedo quedarme estancada en el dolor para siempre». Rodrigo no hubiera querido eso. Yo la apoyaba completamente. Quería verla feliz otra vez. Comenzó a salir más con amigas, a arreglarse, a sonreír de nuevo. Hace 2 años conoció a Enrique en una reunión de negocios donde ella trabajaba como anfitriona temporal para ganar dinero extra. Él era empresario, dueño de una cadena de ferreterías. Rico, muy rico. El noviazgo fue como un torbellino. Apenas 6 meses después de conocerse, ya estaban planeando la boda. Yo noté cambios en Laura durante esos meses. Se volvió más preocupada por la apariencia, por la ropa cara, por aparentar. Comenzó a hablar diferente, a actuar diferente. Los gemelos comenzaron a incomodarla. «Mamá, ¿puedes quedarte con ellos este fin de semana? Enrique y yo tenemos planes», me pedía cada vez con más frecuencia. Yo aceptaba feliz porque amaba a mis nietos, pero comenzaba a preocuparme. Se casaron hace 1 año y medio en una boda elegante, a la que apenas fui invitada. Enrique dejó muy claro desde el principio que no quería niños en su vida perfecta. Ya crió a los suyos, le dijo a Laura, según ella me contó después. Ahora quiero disfrutar mi vida sin responsabilidades de ese tipo. 2 meses después de la boda, Laura me llamó con esa petición que cambiaría todo. «Mamá, necesito que cuides a los gemelos solo 2 semanas. Vivo en esta casa pequeña desde hace 40 años. Héctor y yo la compramos con un préstamo que tardamos 20 años en pagar.
Es modesta, con solo 2 habitaciones, una sala pequeña, una cocina antigua y un patio trasero donde solía tener plantas antes de que mis rodillas empezaran a fallarme. Los gemelos dormían en lo que antes era mi cuarto de costura, donde Héctor me había instalado una mesita junto a la ventana para que tuviera buena luz. Con mi pensión de viuda de 6,000 pesos mensuales, vivía bien cuando estaba sola. No con lujos, pero dignamente. Ahora con 2 niños apenas sobrevivíamos. Mis vecinas me ayudaban cuando podían. Doña Marta del número 14 a veces tocaba mi puerta con un tupper. Beatriz, hice demasiado arroz, llévese para los niños. Don Fernando de la esquina me regalaba verduras de su huerto, para que los nietos coman bien, doña Beatriz. Yo aceptaba con toda la dignidad que podía reunir, pero cada vez que recibía ayuda sentía que mi orgullo se hacía pedazos un poco más. Los gemelos preguntaban constantemente por su madre durante esos primeros meses. ¿Cuándo viene mamá, abuelita? ¿Ya casi termina de organizar sus cosas? ¿Nos extraña? Yo nunca hablé mal de Laura frente a ellos a pesar de todo. Nunca les dije que su madre los había abandonado. Nunca les expliqué que había elegido a un hombre rico sobre ellos. Pronto, mis amores, les decía abrazándolos. Pronto tendremos noticias. Pero por dentro, mi corazón se dividía entre la rabia hacia mi hija y una tristeza tan profunda que a veces sentía que me ahogaría en ella. Si te está gustando esta historia, por favor, asegúrate que ya estás suscrita al canal. Necesitamos mucho alcanzar 20,000 suscriptores. ¿Puedo contar con su apoyo a nuestro trabajo? La licenciada Morales se puso de pie inmediatamente intentando salvar la situación. Su señoría, los menores son muy jóvenes para entender completamente la situación. Son apenas 8 años. Es natural que quieran a su madre, pero eso no significa que ella sea la mejor opción para su bienestar real y documentado. Pero la jueza levantó la mano deteniéndola. Licenciada, aunque los menores son jóvenes, su opinión es fundamental en estos casos. No puedo ignorar completamente lo que acaban de expresar. Se volvió hacia Laura, quien ahora lloraba copiosamente con un pañuelo delicado en la mano. Lágrimas que parecían tan genuinas que incluso yo casi las creí por un segundo. Casi. Señorita Laura, dijo la jueza, ¿está usted preparada para recibir a sus hijos de vuelta y cumplir con todas sus responsabilidades como madre? Laura asintió efusivamente. Sí, su señoría. Fue un error terrible lo que hice. El peor error de mi vida. Estuve perdida en mi dolor, en mi confusión, pero ahora veo claramente. Ahora estoy completamente estable. Tengo un hogar apropiado. Tengo los recursos necesarios. Y más importante, tengo el amor y el compromiso absoluto de ser la madre que mis hijos merecen. Cada palabra que salía de su boca era como veneno. Sabía que era teatro perfecto. Sabía que estaba mintiendo, pero sonaba tan convincente que hasta yo dudaba de mi propia percepción de la realidad. La jueza asintió pensativamente. Muy bien, dadas las circunstancias y tomando en cuenta el deseo expresado por los menores, otorgo la guarda provisoria a la madre, Laura Méndez de Salazar, por un período de 6 meses. Hizo una pausa significativa, mirando severamente a Laura. Sin embargo, esto es estrictamente provisional y bajo supervisión. Habrá visitas mensuales de una trabajadora social del sistema DIF asignada específicamente para evaluar las condiciones de vida de los menores y el cumplimiento efectivo de la madre con sus responsabilidades. La trabajadora social presentará reportes mensuales detallados a este juzgado. La audiencia final será programada después de completarse las 6 evaluaciones mensuales obligatorias. Golpeó el martillo. Audiencia final programada para dentro de 6 meses. Licenciada Vargas del DIF será la trabajadora social asignada. Y así, tan simple como eso, perdí temporalmente a mis nietos. Salí de esa sala de audiencias en un estado de shock tan profundo que apenas podía procesar lo que acababa de suceder. Los gemelos fueron entregados a Laura ese mismo día, después de completar los trámites. El oficial del juzgado explicó que, en casos de guarda provisoria otorgada a padre biológico, la entrega es inmediata, salvo circunstancias extraordinarias.
No hubo tiempo para despedirse apropiadamente. No hubo tiempo para empacar sus cosas con cuidado. No hubo tiempo para prepararlos emocionalmente. Mateo y Valentina corrieron hacia mí llorando antes de irse. «Te amamos, abuelita», sollozó Valentina aferrándose a mi cuello con una fuerza desesperada. «Te amamos tanto». «Yo también los amo, mis tesoros», susurré abrazándolos con todas mis fuerzas, tratando de memorizar el olor de su cabello, el peso de sus cuerpecitos contra el mío, cada detalle porque no sabía cuándo los volvería a ver. Los amo más que a nada en este mundo. Siempre, siempre los amaré. Tuve que soltarlos. Tuve que ver cómo Laura los tomaba de las manos y los llevaba hacia el auto lujoso donde Enrique esperaba con el motor encendido y expresión de impaciencia mal disimulada. El abogado de Laura me explicó que Enrique había acompañado a Laura a la audiencia porque presentar una imagen de familia estable y unida favorecía la evaluación judicial. Aunque era obvio por su lenguaje corporal que Enrique hubiera preferido estar en cualquier otro lugar. Tuve que ver cómo el auto se alejaba, llevándose a los dos seres que más amaba en el mundo. Llegué a casa y la encontré exactamente como la había dejado esa mañana. Pero ahora se sentía completamente diferente, vacía, muerta. Los cuartos de los gemelos todavía tenían sus juguetes modestos, desperdigados por todos lados. El oso de peluche viejo y gastado de Valentina todavía estaba sobre su cama, esperándola. Los carritos de Mateo todavía estaban alineados en la repisa que Héctor había construido años atrás cuando Laura era pequeña. Me acosté en la cama de Valentina, abrazando su osito de peluche, y lloré. Lloré como no había llorado desde el funeral de Héctor. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas, y solo quedó un dolor sordo y profundo que se sentía como un hoyo negro dentro de mi pecho. Las vecinas vinieron a consolarme. Doña Marta se sentó conmigo durante horas sin decir nada, solo sosteniendo mi mano arrugada entre las suyas. Don Fernando trajo comida que yo no podía comer porque sentía que cada bocado se me atoraba en la garganta. Doña Beatriz, me dijo doña Marta finalmente, todavía tiene la audiencia final en 6 meses. Todavía hay esperanza. Esos niños van a ver la verdad. Pero yo sacudí la cabeza sin fuerzas. Ellos eligieron a su madre, Marta. Es natural, es correcto. Son niños pequeños, por supuesto que quieren a su mamá. Yo soy solo la abuela vieja y pobre que no puede darles nada de lo que ella puede darles ahora con todo el dinero de Enrique. Esos niños la aman, Beatriz, insistió doña Marta con firmeza. Yo los vi durante estos 8 meses. La aman de verdad. Algo más está pasando aquí. Pero yo no tenía más esperanza que dar. Los días después de esa audiencia fueron los más oscuros de mi vida. Intenté llamar a los gemelos al día siguiente. Marqué el número de Laura con manos temblorosas, esperando al menos escuchar las voces de Mateo y Valentina por 1 minuto, solo para saber que estaban bien. El teléfono sonó 2 veces y luego fue directo al buzón de voz. Volví a intentar 1 hora después. Mismo resultado. Entonces entendí. Laura había bloqueado mi número. Mi propia hija me había bloqueado para que no pudiera contactar a mis nietos. Esa realización me golpeó como un puñetazo en el estómago. Desesperada, usando dinero del autobús que necesitaba para otras cosas, tomé 2 camiones hasta el vecindario donde ahora vivía Laura con Enrique. Era un área completamente diferente a mi colonia modesta. Las casas eran enormes, con jardines perfectamente cuidados, fuentes decorativas y autos lujosos estacionados en las entradas de garajes amplios. Me sentí completamente fuera de lugar con mi ropa humilde y gastada, mis zapatos viejos y remendados. Encontré la dirección que la licenciada Morales había anotado de los documentos del juicio. Era una mansión de 2 pisos con puertas de hierro forjado decorativo y un portero uniformado en una garita de vigilancia. Me acerqué al portero con el corazón latiéndome frenéticamente. «Buenas tardes», dije intentando sonar calmada, aunque por dentro temblaba de pies a cabeza. «Vengo a visitar a mis nietos, Mateo y Valentina Méndez». El portero, un hombre joven de tal vez 25 años, me miró con expresión genuinamente incómoda y apenada. «Lo siento mucho, señora. Tengo órdenes específicas de la señora de la casa de no permitirle la entrada a usted».
Las palabras me dejaron literalmente sin aliento. Laura había dado instrucciones explícitas al portero para mantenerme alejada de mis propios nietos. Por favor, supliqué sintiendo lágrimas quemantes amenazando con caer de mis ojos. Solo quiero ver a mis nietos 5 minutos, 1 minuto, solo para asegurarme de que están bien, que están comiendo bien. El portero se veía genuinamente apenado por mi situación, pero sacudió la cabeza con firmeza. Lo siento muchísimo, señora. De verdad lo siento en el alma. Pero si desobedezco estas instrucciones, pierdo mi empleo. Tengo familia que mantener, un bebé recién nacido. No puedo arriesgarme. Entendí. No era su culpa. Era Laura. Siempre Laura. Regresé a casa completamente humillada y derrotada, habiendo gastado dinero que no tenía en un viaje inútil. Las semanas pasaron convirtiéndose en un borrón de depresión profunda. Dejé de comer casi completamente. ¿Para qué comer cuando no tenía a nadie por quien seguir viviendo? Los gemelos habían sido mi razón de levantarme cada mañana y ahora se habían ido. Dejé de salir de casa excepto para lo absolutamente necesario. Las vecinas se preocupaban cada vez más al ver cómo me consumía. La licenciada Morales me llamaba regularmente desde la defensoría. Doña Beatriz, por favor no se rinda. Las evaluaciones de la trabajadora social siguen en proceso. La audiencia final está cada vez más cerca. Todavía podemos ganar esto. Pero yo había perdido toda esperanza. Licenciada, ellos no me quieren. Eligieron a su madre. Dijeron claramente que querían vivir con ella. ¿Qué puedo hacer contra eso? ¿Obligarlos a vivir conmigo cuando prefieren estar con Laura? Mi voz sonaba muerta incluso a mis propios oídos. Mientras yo me hundía en la desesperación más absoluta, algo completamente diferente estaba sucediendo en esa mansión lujosa donde ahora vivían mis nietos. Algo que yo no sabía. Algo que cambiaría todo. Mateo y Valentina se encontraron viviendo en una realidad completamente distinta a lo que habían imaginado cuando eligieron a su madre. La casa era enorme, eso era verdad. Tenía habitaciones gigantes con muebles elegantes y televisores enormes y videojuegos caros y todo lo que el dinero podía comprar. Les habían dado un cuarto del tamaño de toda la casa de su abuela, con camas individuales de dosel y un baño privado con tina. Pero la casa era fría, tan fría como el corazón de su madre resultó ser. Laura apenas les hablaba después de la primera semana de fingir interés. «Estoy ocupada con asuntos importantes», les decía cuando intentaban buscar su atención o su cariño. «No me molesten ahora, vayan a jugar a su cuarto». Enrique los ignoraba por completo. Actuaba como si literalmente no existieran. Cuando pasaba junto a ellos en los pasillos, ni siquiera los miraba. Era como si fueran muebles invisibles o fantasmas que no merecían reconocimiento. Las crianzas comían solas en la cocina, calentando comida que Laura dejaba preparada en el refrigerador con instrucciones escritas. Laura y Enrique comían en el comedor elegante con mantel de lino y vajilla fina, sin siquiera pensar en invitar a los niños a unirse. «Los niños hacen desorden», había dicho Laura fríamente cuando Valentina preguntó por qué no podían comer juntos como familia. «Coman en la cocina donde no molesten ni ensucien». Mateo y Valentina tenían prohibido hacer cualquier ruido después de las 6 de la tarde. A Enrique no le gusta el escándalo cuando llega del trabajo, les advertía Laura severamente cada mañana antes de irse a sus clases de yoga o sus reuniones sociales. Si los escucho corriendo o gritando o haciendo cualquier tipo de alboroto, los voy a castigar severamente. ¿Entendido? No podían jugar en la sala elegante con sus muebles blancos importados. Van a ensuciar todo con sus manos sucias. Quédense en su cuarto y no salgan a menos que sea absolutamente necesario. Eran enviados a dormir a las 7 de la noche. «No quiero verlos ni escucharlos después de esa hora», ordenaba Laura con voz dura. 2 niños de 8 años encerrados en su cuarto a las 7 de la noche, mientras afuera todavía había luz del día y podían escuchar a otros niños del vecindario jugando en sus jardines. Durante los primeros 3 meses, cuando la trabajadora social del DIF, la licenciada Vargas, venía a hacer sus evaluaciones mensuales obligatorias, Laura actuaba como la madre perfecta.
Limpiaba toda la casa hasta que brillaba. Cocinaba comida especial y elaborada. Les compraba ropa nueva a los gemelos. Sonreía constantemente. Y lo más importante, amenazaba a los niños en privado. Cuando venga la trabajadora social, van a sonreír. Van a decir que están felices y que los trato maravillosamente. Van a decir que me aman y que están contentos aquí. Les susurraba con voz amenazante la noche antes de cada visita. Porque si dicen algo negativo, si se quejan de cualquier cosa, la abuela nunca más los va a volver a ver. La van a meter a la cárcel por mentirosa. ¿Quieren eso? ¿Quieren que su abuelita vaya a la cárcel por su culpa? Los niños, aterrorizados por la idea de causarle más daño a su abuela, obedecían. Sonreían con sonrisas falsas y forzadas. Decían que estaban muy bien y muy felices. Contestaban las preguntas de la trabajadora social con las respuestas que Laura les había hecho memorizar. Los reportes de la licenciada Vargas durante esos primeros 3 meses indicaban que todo parecía estar en orden y que la madre parecía estar cumpliendo adecuadamente con sus responsabilidades, aunque anotaba en sus observaciones privadas que los menores parecen inusualmente callados y tensos para niños de su edad, con afecto limitado observable hacia la madre. Pero después de la tercera visita, Laura se volvió más descuidada, más confiada de que había asegurado la custodia permanente. Ya no se esforzaba tanto en fingir. Las siguientes evaluaciones de la licenciada Vargas comenzaron a mostrar señales de alerta. Los niños lucían más delgados y pálidos, con ojeras bajo sus ojos. Estaban aún menos comunicativos. La casa estaba menos cuidada. Laura parecía irritable e impaciente durante las visitas. En la escuela nueva, cara y privada donde Laura había inscrito a los gemelos para mantener las apariencias, las maestras también notaron cambios preocupantes. La maestra de Valentina, la señora Ramírez, llamó a Laura expresando preocupación genuina. «Señora Méndez, he notado que Valentina está mucho más callada últimamente. Antes de las vacaciones era una niña un poco más alegre y participativa, pero ahora apenas habla. Se sienta sola en el recreo. No juega con los demás niños. ¿Está todo bien en casa?» Laura respondió con irritación apenas disimulada en su voz. «Todo está perfectamente bien, señora Ramírez. Los niños están simplemente ajustándose a su nueva vida y nueva escuela. Han estado muy mimados viviendo con su abuela. Lo que necesitan es disciplina y estructura, no que los consientan. Estoy corrigiendo años de mal acostumbramiento». Y colgó el teléfono sin dar oportunidad a más preguntas o expresiones de preocupación. Siguiendo el protocolo escolar establecido para estos casos, la señora Ramírez reportó su preocupación a la trabajadora social de la escuela. La trabajadora social de la institución educativa intentó programar una visita domiciliaria para evaluar la situación familiar, pero Laura se negó rotundamente y agresivamente, alegando que todo estaba perfectamente bien en su casa y que esto constituía una invasión completamente inaceptable de su privacidad familiar. Sin evidencia concreta y documentable de abuso físico, y con Laura siendo legalmente la tutora provisional con todos los derechos parentales, las autoridades escolares no pudieron hacer más que mantener observación cercana de los niños y documentar meticulosamente los cambios de comportamiento para posibles reportes futuros. Toda esta información eventualmente llegaría al expediente que la licenciada Morales estaba construyendo para la audiencia final. Un día Mateo reunió todo su coraje y preguntó con voz tímida durante el desayuno: «Mamá, ¿podemos llamar a la abuelita? La extrañamos mucho, solo para saber cómo está». La respuesta de Laura fue inmediata y fría como hielo. «Tu abuela está intentando separarnos con sus demandas y mentiras. No quiero que hablen con ella. Es una mala influencia que les mete ideas en la cabeza». Valentina comenzó a llorar silenciosamente, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Pero la extraño mucho, mami. Ella nos cuidaba bien. Nos abrazaba y nos contaba cuentos antes de dormir y cocinaba cosas ricas y...» Laura perdió completamente la paciencia, explotando en furia contenida. «Basta ya. No quiero oír ni una palabra más sobre esa mujer manipuladora. Si vuelven a mencionarla aunque sea una sola vez más, los voy a castigar muy severamente y se van a arrepentir. ¿Me quedó absolutamente claro?».
Los niños asintieron aterrorizados, temblando. Los meses pasaron de esta manera terrible. Mateo y Valentina tenían todo lo material que pudieran desear o que el dinero pudiera comprar. Ropa nueva de marca, juguetes caros importados, una habitación enorme con todo tipo de comodidades. Pero no tenían lo único que realmente necesitaban y anhelaban con desesperación: amor, afecto, que alguien se preocupara genuinamente por ellos. Se volvieron progresivamente más callados, más retraídos, más grises. Era como si la vida se estuviera drenando lentamente de ellos. Entonces, una noche calurosa de verano, sucedió algo que lo cambiaría absolutamente todo. Era aproximadamente las 11 de la noche. Mateo y Valentina deberían haber estado profundamente dormidos en sus camas, pero el calor sofocante los había despertado y tenían una sed terrible. Sabían perfectamente que no debían salir de su cuarto después de las 7 de la noche bajo ninguna circunstancia, pero la sed era absolutamente insoportable y sus gargantas estaban completamente secas. Abrieron la puerta de su habitación con muchísimo cuidado, verificando que no hubiera nadie en el pasillo. Bajaron las escaleras descalzos en silencio absoluto, pisando solo en las orillas de los escalones para que no crujieran. Cuando llegaron al pie de las escaleras, escucharon voces provenientes de la sala principal. Eran las voces de Laura y Enrique, hablando en tonos que sonaban relajados por el alcohol. Los niños se detuvieron instintivamente, un sexto sentido advirtiéndoles que no debían interrumpir. Había algo en el tono de esas voces que les dijo que escucharían cosas que no debían escuchar. Se escondieron instintivamente en el hueco oscuro bajo las escaleras, desde donde podían ver parte de la sala a través de las barras decorativas de madera del barandal. Desde ahí, invisible en las sombras, lo que escucharon los dejó completamente helados de horror. No escucharon toda una conversación completa y detallada. Fueron fragmentos entrecortados entre risas y el sonido de copas chocando. Pero esos fragmentos fueron suficientemente claros y devastadores para armar el rompecabezas horrible de la verdad. El internado militar del norte. Los tienen 9 meses internos. Apenas 50,000 pesos por ambos. Tu madre idiota nunca va a saber. Apenas un mes en verano. Cuando gane la guarda permanente. Fingir unos meses más. Ella piensa que ganó algo. Voy a decirle que fue decisión de ellos, que me pidieron ir. Eso la va a destruir completamente. La jueza me va a creer porque soy la madre biológica. Los niños no necesitaron escuchar más. Cada fragmento era una pieza del rompecabezas horrible que finalmente veían completo y devastador. ¿Qué se siente escuchar a tu propia madre planeando deshacerse de ti como si fueras basura? ¿Puedes imaginar el dolor de 2 niños de 8 años al descubrir que todo, absolutamente todo, fue mentira? Quédate conmigo, porque lo que viene después te mostrará que incluso en la oscuridad más profunda, a veces aparece una luz completamente inesperada. Enrique se rió. Era una risa genuina, relajada y aliviada, que hizo que los niños escondidos bajo las escaleras sintieran náuseas físicas. «Eres brillante, Laura», dijo con admiración y afecto. «Absolutamente brillante. Sabía que habías planeado algo, pero esto es genial». Laura también se rió, una risa que los gemelos nunca le habían escuchado, fría, calculadora, victoriosa. «Mi madre estúpida realmente piensa que al luchar por la guarda va a ganarlos de vuelta. No tiene ni la menor idea de que cuanto más pelee en los juzgados, más me aseguro de alejarlos completamente y permanentemente de ella. Es perfectamente irónico». Los niños escucharon el sonido inconfundible de copas de cristal brindando. «Cuando estén internos en ese lugar del norte durante 9 meses al año», continuó Laura con voz llena de satisfacción absolutamente cruel, «le voy a decir a mi madre que fue decisión completamente voluntaria de ellos, que me suplicaron ir a estudiar lejos, que no quieren verla nunca más porque ella es pobre y aburrida. Eso la va a destruir muchísimo más que simplemente perder la custodia. Quiero que sufra por haberme demandado, por haberme humillado públicamente en ese juzgado». Aunque pensándolo bien, añadió Enrique,
con tono ligeramente preocupado. ¿Y si la jueza no te otorga la guarda permanente en la audiencia final? ¿Y si decide que tu madre es mejor opción a pesar de todo? Laura soltó una risa verdaderamente despectiva y segura de sí misma. Completamente imposible, amor. Son mis hijos biológicamente. La ley mexicana favorece a los padres biológicos casi siempre a menos que haya abuso físico comprobado. Y no hay ninguno. Además, yo solo necesitaba demostrar en esa primera audiencia que los quería de vuelta y que podía mantenerlos, y ya lo hice perfectamente. Los niños mismos dijeron claramente que querían vivir conmigo. Eso prácticamente sella el caso a mi favor. Hizo una pausa significativa y los niños pudieron imaginarla tomando un sorbo largo de su bebida. En la audiencia final voy a llorar copiosamente como actriz de telenovela. Voy a actuar completamente devastada y arrepentida. Voy a decir con voz quebrada que aprendí mi lección dolorosa sobre la importancia sagrada de la maternidad. Voy a prometer solemnemente ser la mejor madre del mundo entero. Y la jueza me va a creer completamente porque las mujeres juezas siempre creen en las madres biológicas arrepentidas. Es psicología básica. Además, añadió Laura con voz llena de malicia pura, tengo recursos económicos abundantes ahora gracias a ti, mi amor. Tenemos esta casa enorme, apariencia perfecta de estabilidad familiar. Mi madre vive en una casita miserable que se está cayendo a pedazos con una pensión de nada. ¿A quién diablos crees que va a favorecer la jueza? Es obvio. Detrás de la puerta, escondidos en ese hueco oscuro bajo las escaleras, Mateo y Valentina estaban completamente paralizados por el horror absoluto de lo que estaban escuchando. Lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas infantiles, pero no se atrevían a hacer el más mínimo sonido por terror a ser descubiertos. Escuchaban a su propia madre, la mujer que los había traído al mundo, hablando de ellos como si fueran un problema fastidioso que resolver, una molestia que había que eliminar de la manera más conveniente posible. Escuchaban cómo había manipulado absolutamente todo desde el principio con precisión calculada. Escuchaban cómo planeaba mandarlos lejos a un internado para nunca tener que verlos, cuidarlos o siquiera pensar en ellos de nuevo. Y escuchaban cómo había estado usando toda la batalla legal con su abuela como un juego cruel y perverso. Lo único que lamento genuinamente, dijo Laura después de un momento de silencio, es tener que mantener esta farsa agotadora unos meses más. Tener que fingir que me importan aunque sea mínimamente. Tener que actuar como madre amorosa cuando lo único que realmente quiero es que desaparezcan de mi vida para siempre y me dejen vivir en paz. Pero vale completamente la pena el esfuerzo, respondió Enrique con voz comprensiva. Unos meses más de incomodidad menor y luego tendremos nuestra vida absolutamente perfecta sin interrupciones molestas de niños llorones y demandantes. Se rieron juntos. Esa risa fría, cruel y completamente desprovista de cualquier amor maternal fue lo que finalmente hizo reaccionar a los gemelos paralizados. Mateo tomó la mano sudorosa de Valentina y juntos subieron las escaleras tan silenciosamente como habían bajado, pisando en las orillas, conteniendo hasta la respiración. Llegaron a su habitación y cerraron la puerta con infinito cuidado. Solo entonces, solo cuando estuvieron seguros de que no podían ser escuchados, se permitieron sollozar. Se abrazaron fuertemente en la cama de Valentina, temblando y llorando en silencio absoluto, tapándose las bocas con las manos para amortiguar cualquier sonido que pudiera delatarlos. La abuelita tenía razón todo el tiempo, susurró Mateo entre lágrimas amargas que no podía controlar. Mamá no nos quiere, nunca nos quiso realmente, solo nos recuperó por algún motivo horrible que no entendíamos. Valentina lloraba tan fuerte que apenas podía respirar adecuadamente. Fuimos tan malos y tan tontos con la abuelita, sollozó con voz quebrada de culpa. La abuelita nos amaba tanto y nos sacrificó todo y nosotros la abandonamos cuando más nos necesitaba. Elegimos a mamá y mamá ni siquiera nos ama ni un poquito. Mateo apretó a su hermana más fuerte contra su pecho infantil. La abuelita dormía con hambre para que nosotros comiéramos bien.
Dejaba de comprar sus medicinas importantes para comprarnos cuadernos y lápices de colores. Nos abrazaba cuando teníamos pesadillas. Y nosotros le hicimos eso horrible. Le rompimos el corazón en pedazos. Pasaron toda esa noche insoportablemente larga completamente despiertos, susurrando y llorando en silencio en la oscuridad. Hablaron en voz bajísima sobre todo lo que su abuela había sacrificado por ellos durante esos 8 meses hermosos que ahora entendían completamente. Recordaron con claridad dolorosa cómo siempre sonreía y les decía que todo estaba bien, aunque podían ver perfectamente que estaba cansada, delgada y enferma. Recordaron cómo su ropa se había vuelto progresivamente más grande y suelta porque estaba perdiendo peso al no comer suficiente. Recordaron las ojeras profundas bajo sus ojos cansados por las noches, sin dormir, preocupándose por su futuro y su bienestar. Recordaron cómo les contaba cuentos inventados antes de dormir. Cómo les preparaba su comida favorita, aunque fuera sencilla. Cómo revisaba su tarea pacientemente, aunque le dolían los ojos. Y recordaron con vergüenza devastadora cómo la habían rechazado cruelmente en aquella primera audiencia, eligiendo a una madre que solo fingía amarlos, rompiendo el corazón de la única persona que genuinamente los amaba con todo su ser. «Tenemos que decirle a la abuelita lo que escuchamos», dijo Valentina finalmente cuando el cielo empezaba a aclararse con el amanecer. «Tenemos que contarle todo». Pero Mateo sacudió la cabeza con expresión de desesperación. «¿Cómo, Valentina? ¿Cómo? Mamá bloqueó completamente su número de teléfono. No nos deja hablar con ella nunca. El portero tiene órdenes de no dejarla entrar. No podemos salir de la casa solos porque apenas tenemos 8 años. Y si intentamos decirle a mamá que sabemos todo, nos va a castigar terriblemente o algo peor». Los gemelos tenían miedo real y profundo. Laura los intimidaba severamente cuando se enojaba. Su voz se volvía fría y sus ojos duros y amenazantes. Tenían confusión porque eran apenas 2 niños pequeños de 8 años intentando procesar algo horrible y complejo que superaba su comprensión. Y tenían vergüenza. Una vergüenza profunda, dolorosa y corrosiva por haber elegido tan mal. Por haber lastimado tan profundamente a quien más los amaba en todo el universo. Pero entonces Mateo, con una madurez sorprendente para su corta edad, tuvo una idea. «La audiencia final», dijo con voz temblorosa, pero creciendo en determinación. «Mamá dijo que va a haber una audiencia final. En esa audiencia la jueza nos va a preguntar otra vez con quién queremos vivir, como hizo la primera vez. Ahí es exactamente donde le diremos toda la verdad completa. Ahí es donde le diremos a la jueza todo lo que escuchamos y todo lo que hemos vivido estos meses horribles». Valentina asintió con determinación infantil, brillando en sus ojos llorosos. «Pero hasta entonces no podemos decirle absolutamente nada a mamá sobre lo que escuchamos. Tenemos que fingir que no sabemos nada. Tenemos que actuar completamente normal o nos va a descubrir». Fue lo más difícil que esos niños pequeños e inocentes tuvieron que hacer en sus cortas vidas hasta ese momento. Vivir día tras día interminable en esa casa fría y hostil, sabiendo la verdad horrible y devastadora. Ver a su madre actuar como si le importaran mínimamente, cuando sabían con certeza absoluta que solo estaba contando los días hasta deshacerse de ellos permanentemente. Sonreír y asentir cuando Laura les hablaba, aunque cada palabra de ella era como veneno en sus oídos. Fingir que todo estaba bien cuando la trabajadora social venía aunque querían gritar la verdad. Los días se convirtieron en semanas que parecían eternidades. Las semanas se convirtieron en meses insoportablemente lentos. Los niños marcaban los días en un calendario escondido bajo el colchón de Mateo, contando ansiosamente hasta la fecha de la audiencia final. Y finalmente, después de lo que pareció una vida entera de sufrimiento, llegó la notificación oficial de la fecha para la audiencia final definitiva. Cuando Laura recibió el documento oficial del juzgado, sonrió satisfecha y victoriosa. «Por fin», murmuró para sí misma mientras leía los papeles. «Por fin se acaba esta pesadilla ridícula y puedo seguir con mi vida real». Lo que no sabía, lo que no podía ni siquiera imaginar en sus peores pesadillas,
era que sus hijos habían escuchado absolutamente todo aquella noche y que estaban planeando su propia sorpresa devastadora para ella. Mientras tanto, durante esos largos 6 meses, yo vivía en la más completa y absoluta desesperación. Cada día era una batalla contra la depresión que amenazaba con tragarme completa. La licenciada Morales prácticamente tuvo que arrastrarme físicamente al juzgado el día de la audiencia final. «Doña Beatriz, tiene que ir», me suplicó con urgencia cuando me encontró en mi casa sin fuerzas siquiera para cambiarme de ropa. Es su última oportunidad real de luchar por esos niños que ama. Pero yo me sentía derrotada hasta lo más profundo de mi alma cansada. «¿Para qué sirve ir, licenciada?», le dije con voz apagada y sin esperanza. «Ellos ya dijeron claramente en la primera audiencia que quieren vivir con su madre. La jueza va a respetar su decisión porque es lo correcto. Y Laura me dijo en el último mensaje que recibí que se los va a llevar a Europa o algo así. Nunca más los voy a ver en mi vida. Voy solo para despedirme de ellos una última vez y para cerrar este capítulo doloroso». La licenciada Morales tenía lágrimas genuinas en sus ojos al verme tan destruida. «Por favor, doña Beatriz», me rogó tomando mis manos arrugadas entre las suyas jóvenes. «Solo vaya, vaya por ellos, vaya por todo lo que luchó». Así que fui, con el corazón completamente roto en 1000 pedazos, esperando solo poder ver a mis nietos amados una última vez antes de perderlos para siempre en algún lugar lejano donde nunca podría encontrarlos. ¿Has sentido alguna vez que has perdido antes de siquiera comenzar? Que no importa qué hagas o cuánto luches, el resultado ya está completamente decidido en tu contra. Acompáñame hasta el final, porque lo que estaba por suceder en esa sala de audiencias, nadie, absolutamente nadie, lo esperaba, ni siquiera yo. Entré a la sala de audiencias sintiendo que caminaba lentamente hacia mi propia ejecución pública. Era la misma sala exacta, la misma jueza de cabello gris y expresión seria, los mismos bancos incómodos de madera oscura. Pero todo se sentía completamente diferente, porque esta vez sabía con certeza que era la última oportunidad. Era el final definitivo de todo. Laura ya estaba ahí sentada luciendo perfectamente elegante, con otro traje caro de diseñador que probablemente costaba más que mi pensión de 6 meses. Enrique estaba a su lado revisando su reloj suizo caro con expresión de aburrimiento profundo, como si esto fuera solo una molestia insignificante en su día importante. Su abogado ordenaba papeles hiperimportantes en su portafolio de cuero italiano genuino. Todos lucían tan seguros, tan confiados, tan victoriosos. Y luego estaba yo del otro lado de la sala con mi vestido viejo remendado múltiples veces, mi defensora pública sobrecargada de trabajo y casos, y mis manos temblando tan fuerte que tuve que sentarme literalmente sobre ellas para controlar el temblor visible. Los gemelos estaban sentados en medio de la sala, entre nosotras, entre su madre que los había abandonado cruelmente y su abuela que había sacrificado absolutamente todo por ellos. Tenían las cabezas agachadas y no miraban a ninguna de las dos. Se veían tan pequeños, tan frágiles, tan perdidos en esos bancos grandes e imponentes. Mi corazón se rompió otra vez, si es que quedaba algo por romperse, al verlos. La jueza golpeó su martillo de madera, llamando formalmente al orden. «Bien», comenzó con voz oficial y seria. «Hemos llegado a la audiencia final definitiva en el caso de la guarda permanente de los menores Mateo y Valentina Méndez». Hizo una pausa significativa, hojeando meticulosamente los documentos y reportes frente a ella. «He revisado exhaustivamente todos los informes mensuales de la licenciada Vargas del DIF correspondientes a los últimos 6 meses. He evaluado cuidadosamente las condiciones de vida de ambas partes. He leído los reportes escolares y he considerado muy cuidadosamente todos los factores involucrados en este caso complejo. Mi corazón latía tan fuerte y rápido que estaba completamente segura de que todos en la sala podían escucharlo como tambor. Señorita Laura», continuó la jueza mirando directamente a mi hija, «veo que ha establecido un hogar aparentemente estable, con recursos económicos más que adecuados. Su esposo, el señor Salazar, tiene ingresos sustanciales y documentados.
La casa es físicamente apropiada para criar niños según los reportes de inspección. Cada palabra era como una puñalada lenta y dolorosa en mi corazón ya destrozado. Sabía exactamente a dónde iba todo esto. Señora Beatriz, la jueza se volvió hacia mí y su voz se suavizó ligeramente con lo que genuinamente parecía compasión sincera. Veo su amor profundo por estos niños en cada página del expediente. Es obvio, palpable y profundamente conmovedor. Los recibió sin dudar. Los alimentó con su propia comida. Sacrificó su salud por ellos. Pero también veo con preocupación sus limitaciones económicas considerables. Su pensión es muy pequeña para mantener 3 personas. Su casa es modesta y necesita reparaciones. Y a su edad de 69 años, el cuidado permanente de 2 niños pequeños y activos representa un desafío físico muy considerable que solo aumentará con los años. Sentí cada palabra como si me estuviera enterrando viva bajo toneladas de tierra fría. Esto era exactamente esto. Este era el momento final en que perdía a mis nietos para siempre. Cerré los ojos con fuerza, sintiendo lágrimas quemantes y desesperadas detrás de mis párpados cansados. Empecé a rezar mentalmente despidiéndome de ellos. Sin embargo, dijo la jueza, y algo definitivo en su tono me hizo abrir los ojos sorprendida. Los reportes de la licenciada Vargas muestran ciertas inconsistencias preocupantes. Los niños mostraron progresivo adelgazamiento, aumento de comportamiento retraído, disminución de comunicación verbal, y las observaciones escolares confirman cambios negativos de comportamiento. Antes de tomar mi decisión final absolutamente definitiva, necesito escuchar una vez más directamente a los menores. Se volvió hacia los gemelos con expresión amable pero seria. Mateo, Valentina, esta es su última oportunidad de expresar libremente su preferencia. Quiero que piensen muy cuidadosamente y me digan con completa y total honestidad con quién quieren vivir permanentemente. ¿Con su madre o con su abuela? El silencio que siguió fue tan pesado, denso y tenso que sentí que me asfixiaba literalmente. Todo el mundo en esa sala repleta contenía la respiración colectivamente. Laura se inclinó hacia adelante con una sonrisa pequeña, confiada y victoriosa en su rostro perfectamente maquillado. Ya estaba preparando mentalmente su discurso de victoria y sus planes futuros. Enrique verificó su reloj caro otra vez, claramente aburrido de todo este proceso legal que consideraba pérdida de tiempo. Yo simplemente cerré los ojos fuertemente, preparándome para el dolor final inevitable. Preparándome para escuchar a mis nietos rechazarme otra vez y definitivamente. Preparándome mentalmente para la despedida permanente y eterna. Entonces, Mateo se movió, lentamente al principio, como si estuviera reuniendo todo su coraje infantil. Se puso de pie con movimientos casi vacilantes y temblorosos. Miró fijamente a su madre sentada ahí tan elegante, confiada y hermosa. Luego me miró a mí con mis ojos rojos e hinchados de tanto llorar durante meses y mi vestido humilde remendado con tanto cuidado. Y entonces de repente corrió. Corrió tan rápido como sus piernas pequeñas se lo permitieron. Corrió directamente hacia mí atravesando toda la sala y se lanzó a mis brazos con tal fuerza emocional que casi me tumba completamente de la silla. «Queremos quedarnos con la abuelita», gritó con voz que resonó poderosa en toda la sala silenciosa. «Queremos vivir con la abuelita, solo con ella». Valentina corrió detrás de su hermano un segundo después, también lanzándose desesperadamente a mis brazos. «Sí, queremos a la abuelita, solo a la abuelita. Ella nos ama de verdad». Yo no podía procesar lo que estaba sucediendo. Mi cerebro se negaba a creerlo. Mis brazos se cerraron automáticamente alrededor de esos 2 cuerpecitos temblorosos que lloraban incontrolablemente contra mi pecho. Mis propias lágrimas caían sin ningún control empapando sus cabezas. Con ella aprendimos lo que es el amor verdadero y real. Sollozó Mateo, aferrándose a mí con absolutamente todas sus fuerzas. Mamá solo fingía que nos quería. Todo fue mentira desde el principio. La explosión emocional en la sala fue instantánea y caótica. Laura se puso de pie de un salto violento con cara de furia absoluta e incontrolable. «¿Qué están diciendo?
¿Qué tonterías ridículas son estas? Los manipuló. Ella los manipuló. Su máscara perfecta de madre amorosa se cayó completamente revelando la verdad fea, cruel y egoísta que había estado escondiendo debajo. La jueza golpeó su martillo repetidamente exigiendo orden. ¡Orden! ¡Orden absoluto en la sala! Su voz resonó con autoridad innegable. Miró a los gemelos con expresión muy seria. Niños, esto es extremadamente importante para su futuro. ¿Están completamente seguros y convencidos de lo que están diciendo? ¿Entienden que esta decisión es permanente? Mateo se separó ligeramente de mí, limpiándose las lágrimas con el dorso de su mano pequeña, pero manteniéndose firmemente pegado a mi lado. Reunió absolutamente todo el coraje que un niño de 8 años puede posiblemente reunir. Sí, señora jueza, estamos completamente seguros, estamos muy seguros. Escuchamos a mamá hablando con Enrique. Laura palideció visiblemente y dramáticamente. Su cara perdió todo el color. No sé de qué diablos están hablando. Son niños pequeños, inventan historias fantasiosas, tienen imaginación activa. Pero Valentina la interrumpió con voz temblorosa pero sorprendentemente clara y firme. Te escuchamos perfectamente, mamá. Hace exactamente 3 semanas y 2 días. Era de noche. Bajamos a la cocina porque teníamos mucha sed y hacía mucho calor. Dijiste claramente, continuó Mateo con voz cada vez más firme, que ibas a mandarnos a un internado militar en el norte. Que solo fingías querernos para ganar el juicio y no pagar dinero, que la abuelita era idiota, que cuando ganaras nos ibas a mandar lejos durante 9 meses y le ibas a decir a la abuelita que fue nuestra decisión voluntaria para que ella sufriera más y más. Cada palabra que salía de la boca de esos niños inocentes caía como bombas nucleares en la sala completamente silenciosa. El abogado costoso de Laura intentó intervenir desesperadamente. Su señoría, esto es claramente una historia completamente inventada por niños manipulados y confundidos. Pero la jueza lo cortó severamente con un gesto autoritario de su mano. Se inclinó hacia los gemelos con expresión muy seria. ¿Pueden darme más detalles específicos? ¿Dónde estaban exactamente cuando escucharon esto? ¿Qué más escucharon exactamente? Valentina habló entre sollozos profundos y genuinos. Estábamos escondidos detrás de la puerta de la cocina. Mamá le dijo a Enrique que ya había encontrado el internado perfecto que nos tiene internos todo el año completo, que solo venimos un mes en verano, que así se quedarían completamente libres de nosotros para siempre. Dijo explícitamente que la abuelita nunca más nos vería en su vida, añadió Mateo con voz quebrada, que en esta audiencia final iba a llorar mucho y a actuar triste y a decir que había aprendido su lección sobre ser buena madre. Dijo que la jueza le iba a creer completamente porque las mamás arrepentidas siempre ganan. Dijo que somos una molestia horrible. Los detalles eran demasiado específicos, demasiado consistentes, demasiado coherentes para ser inventados por niños de apenas 8 años. La jueza miró a Laura con expresión de repugnancia y disgusto crecientes. «Señorita Laura Méndez», dijo con voz dura como piedra, «¿es esto verdad? ¿Planeaba usted enviar a sus hijos biológicos a un internado inmediatamente después de obtener la guarda permanente?» Laura intentó desesperadamente mantener algo de compostura. Su cara estaba roja de rabia e humillación. «Su señoría, yo estaba simplemente explorando diferentes opciones educativas de alta calidad disponibles. Los internados pueden ofrecer excelente educación». «¡No mienta más!», gritó Mateo con una valentía sorprendente que claramente no sabía que poseía. «Dijiste que éramos una molestia terrible, que querías deshacerte de nosotros para siempre, que solo peleabas por la guarda para no tener que pagarle dinero a la abuelita. En la casa», añadió Valentina con voz completamente quebrada por el dolor, «ni siquiera nos hablas casi nunca. Comemos completamente solos en la cocina como sirvientes. Enrique actúa como si literalmente no existiéramos. Nos mandan a dormir a las 7 de la noche. No podemos jugar ni reír, ni hacer ningún ruido porque molestamos. Tenemos prohibido todo. Nos prohibiste completamente hablar con la abuelita», continuó Mateo con lágrimas corriendo por su cara. «Nos dijiste que ella era mala, cuando en realidad tú eres la que...». Su voz se quebró completamente, pero lo intentó otra vez con determinación.
La abuelita dormía con hambre terrible para que nosotros comiéramos bien. Dejaba de comprar sus medicinas importantes para el corazón para comprarnos cuadernos y lápices. Nos abrazaba todas las noches y nos contaba cuentos bonitos. Nos amaba de verdad, con todo su corazón. Y nosotros fuimos tan tontos e ingenuos. La lastimamos tanto eligiéndote a ti en la primera audiencia cuando nos manipulaste. Yo lloraba completamente sin control, abrazando a esos dos niños hermosos contra mí, como si nunca fuera a soltarlos jamás. La jueza escuchaba absolutamente todo en silencio sepulcral, pero su expresión se volvía progresivamente más severa, más indignada con cada palabra reveladora. La licenciada Morales también lloraba abiertamente en su asiento. Finalmente la jueza se volvió hacia Laura con ojos duros como acero. «Señorita Laura Méndez de Salazar, ¿tiene algo que decir en su defensa?» Laura abrió la boca, pero no salieron palabras coherentes. Su abogado Caro le susurró algo urgentemente al oído con desesperación. Finalmente ella intentó. «Su señoría, he cometido algunos errores como cualquier madre imperfecta, pero nunca quise realmente». «Suficiente», dijo la jueza, cortándola con voz de acero templado. «He escuchado más que suficiente, muchísimo más que suficiente». Golpeó el martillo con fuerza resonante. «Señorita Laura Méndez», comenzó con voz que temblaba de indignación contenida. «Lo que ha hecho usted es una de las manipulaciones más crueles, calculadas y despreciables que he presenciado en toda mi larga carrera judicial. Usó a sus propios hijos biológicos como peones desechables en un juego legal perverso para evitar responsabilidades financieras legítimas. Los recuperó no por amor genuino, sino exclusivamente por conveniencia económica egoísta. Planeaba abandonarlos nuevamente, esta vez de manera permanente y cruel, una vez que obtuviera exactamente lo que quería. Por lo tanto, continuó la jueza con voz resonante y final, otorgo la guarda permanente, completa y definitiva a la abuela materna, la señora Beatriz Ramírez. Ella tendrá todos los derechos legales de custodia, educación, salud y bienestar de los menores. Laura saltó violentamente de su silla gritando. «No puede hacer eso. Es completamente ilegal. Son mis hijos, biológicamente míos. Tengo derechos». «Biológicamente sí, señorita Méndez», respondió la jueza con frialdad absoluta. «Pero en absolutamente todos los otros sentidos que realmente importan en la vida. Amor, sacrificio, dedicación, presencia. Usted ha demostrado categóricamente no ser madre en absoluto. Ha demostrado ser solo un útero que dio a luz, nada más. Usted tendrá derecho a visitas supervisadas una vez al mes solamente si y solo si los niños voluntariamente las aceptan», continuó la jueza. Y, aquí la voz de la jueza se volvió aún más dura y severa. «Pagará pensión alimenticia retroactiva por los 8 meses iniciales de abandono total, más pensión mensual de 3,000 pesos por cada niño, 6,000 pesos mensuales en total, hasta que cumplan 18 años. Además, cubrirá todos los gastos médicos y educativos directos comprobables. Esta cantidad se descontará automáticamente de cualquier ingreso que usted tenga por orden judicial ejecutable». «Eso es absolutamente ridículo», gritó Laura completamente fuera de control. «No tengo ese dinero. Trabajo en una tienda». La jueza la miró con desprecio puro. «Entonces, sugiero que busque trabajo adicional, o que su esposo, el señor Salazar, quien aceptó voluntariamente involucrarse en este proceso legal, acompañándola a las audiencias, y quien claramente influyó en sus decisiones respecto a estos niños, considere su responsabilidad moral de apoyar las consecuencias de las elecciones egoístas que ustedes tomaron juntos». Enrique se puso de pie furioso. «Yo no tengo ninguna obligación legal con esos niños. No son míos». La jueza lo miró fríamente. «Legal no, señor Salazar, pero moral absolutamente sí. Usted permitió que estos niños vivieran en su casa. Usted participó en las decisiones que los afectaron. Usted se benefició de la decisión de mantenerlos alejados de su abuela. Las consecuencias también son parcialmente suyas». Golpeó el martillo por última vez con finalidad absoluta. «Caso cerrado definitivamente. Los niños pueden irse inmediatamente con su abuela».
Laura salió de esa sala de audiencias completamente furiosa, seguida de Enrique, quien estaba visiblemente furioso también. Sus voces resonaban por los pasillos del juzgado. Me dijiste que esto no costaría absolutamente nada. Me prometiste que esto iba a ser fácil y rápido. No voy a pagar 6,000 pesos mensuales por tus mocosos. Tú me presionaste constantemente para deshacerme de ellos. Tú fuiste quien dijo que no querías niños en tu vida perfecta. Esto es tu culpa tanto como mía. Sus gritos llenos de recriminaciones se desvanecieron en la distancia mientras salían del edificio. Yo me quedé sentada en esa sala de audiencias, abrazando a mis nietos como si literalmente nunca fuera a soltarlos jamás en la vida. La licenciada Morales se acercó con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Ganamos, doña Beatriz», dijo con voz quebrada de emoción. «Ganamos completamente». «Perdón, abuelita», sollozaba Mateo contra mi hombro, empapándolo con sus lágrimas. «Perdón por haberte lastimado tanto. Perdón por no entender. Perdón por haber elegido a mamá cuando tú eras quien verdaderamente nos amaba. Perdón por todo». «No, mis amores», susurré besando sus cabezas repetidamente. «No tienen absolutamente nada de qué disculparse. Nada. Eran niños pequeños y confundidos. Es completamente natural que quisieran a su mamá. El error nunca fue de ustedes. Nunca. Ella los manipuló cruelmente. Pero fuimos tan malos contigo», lloró Valentina con culpa genuina. Limpié sus lágrimas suavemente con mis pulgares. «No, mi cielo. Ustedes no fueron malos. Solo eran niños pequeños queriendo lo que todos los niños del mundo quieren, el amor de su madre. No es culpa de ustedes que ella no fuera capaz de darlo porque no tiene corazón. Vámonos a casa», dije finalmente cuando pude hablar sin que la voz se me quebrara. «Vámonos a nuestra casa verdadera». Los años que siguieron a esa audiencia final fueron los más hermosos y significativos de mi vida entera. Mateo y Valentina nunca más vieron a Laura ni una sola vez. Ella cumplió puntualmente con los pagos de pensión alimenticia porque el gobierno se los descontaba automáticamente de su salario por orden judicial, pero nunca, ni una sola vez en todos estos años, intentó ejercer su derecho mensual de visita supervisada. Simplemente desapareció de sus vidas como si nunca hubiera existido. Un año después de aquella audiencia final, Laura se divorció de Enrique en un proceso aparentemente muy desagradable y público. Según me contó doña Marta, quien se enteró por una prima lejana, Enrique nunca le perdonó a Laura el costo financiero moral que representó para él y la humillación pública del juicio. Laura tuvo que conseguir trabajo nuevamente. En realidad, varios trabajos para poder sobrevivir. La pensión alimenticia se descontaba automáticamente de su salario por orden judicial ejecutable. La vi una vez, 2 años después de la audiencia, completamente por casualidad en el mercado municipal. Lucía cansada, agotada, con ropa modesta y corriente, empujando un carrito de compras lleno de productos baratos. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo que pareció eterno. Ella bajó la cabeza rápidamente con lo que pareció vergüenza genuina y se alejó rápidamente por otro pasillo sin decir absolutamente nada. No la he vuelto a ver desde entonces. Los pagos de pensión siguen llegando religiosamente puntualmente cada mes. El sistema se asegura de eso. Pero ella eligió voluntariamente nunca más intentar ser parte de sus vidas. Con el dinero de la pensión alimenticia más mi pensión propia, nuestra vida cambió completamente y dramáticamente. Ya no pasaba hambre nunca. Pude comprar todos mis medicamentos necesarios regularmente sin falta. Los niños tenían ropa nueva apropiada cuando la necesitaban y útiles escolares de calidad buena. Incluso pudimos hacer algunas mejoras modestas, pero importantes a la casa. Reparamos el techo que goteaba, pintamos las paredes, arreglamos las ventanas. Pero lo más importante, lo que realmente transformó nuestras vidas, no fue el dinero en absoluto. Fue el amor puro y verdadero que finalmente podía fluir libremente. Nuestra casa se llenó de risas alegres otra vez. Los gemelos florecieron como flores hermosas después de la lluvia. Se volvieron progresivamente más alegres, seguros de sí mismos, cariñosos, confiados. El trauma lentamente comenzó a sanar. Ahora tienen 16 años. Ya no son esos niños pequeños asustados.
Ambos tienen trabajos legales de medio tiempo con todos los permisos escolares apropiados. Mateo reparte periódicos por las mañanas muy temprano antes de la escuela. Valentina trabaja en una panadería del vecindario los fines de semana. Y ambos insisten absolutamente en darme parte significativa de sus ganancias. Para ayudar con los gastos, abuelita, dicen con orgullo. Para contribuir a nuestra casa. Yo protesto diciendo que no es necesario, que la pensión alcanza, pero ellos insisten con determinación. Tú te sacrificaste todo por nosotros durante tanto tiempo, dicen con madurez sorprendente. Ahora nos toca a nosotros cuidarte a ti también. Somos familia. Son estudiantes absolutamente excelentes. Ambos tienen promedios superiores a 9. Respetuosos con todos. Amorosos. Responsables. Empáticos. Todo, absolutamente todo lo que una abuela podría posiblemente desear. Una noche hace algunos meses, Valentina vino a sentarse conmigo en la sala mientras yo tejía una bufanda. Abuelita, dijo suavemente, ¿nos perdonas realmente por haberte lastimado tanto? ¿Por haber elegido a mamá en aquella primera audiencia horrible? La abracé fuertemente contra mi pecho. Mis amores, ya les he dicho esto muchas veces, no hay absolutamente nada que perdonar, nada. Eran niños pequeños de apenas 8 años, querían a su mamá. Eso es completamente normal, natural y hermoso. Cualquier niño hubiera hecho lo mismo. Pero tú eres nuestra mamá verdadera de corazón, dijo Mateo, uniéndose a nosotros en el sofá. Laura nos dio a luz, pero tú nos diste amor verdadero y real. Nos diste absolutamente todo lo que tenías, incluso cuando no tenías suficiente para ti misma. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero eran lágrimas completamente felices. Y ustedes me dieron una razón poderosa para vivir cuando pensé que ya no tenía ninguna. Me dieron propósito, me dieron alegría, me dieron amor. Ahora, mientras cuento esta historia, tengo 75 años. Mi salud no es perfecta, la edad cobra su precio inevitable, pero estoy rodeada de amor puro todos los días. Los gemelos están haciendo planes serios para la universidad. Ambos quieren estudiar trabajo social, para ayudar a niños exactamente como nosotros, dicen con determinación brillando en sus ojos. Niños que necesitan desesperadamente a alguien que luche por ellos sin rendirse. A veces me pregunto qué habría pasado exactamente si no hubiera encontrado el coraje para demandar a Laura. Si hubiera aceptado simplemente el abandono cobarde. Si no hubiera luchado con todo lo que tenía, Mateo y Valentina estarían probablemente en algún internado frío y lejano, sintiéndose completamente no amados y no deseados. O peor todavía, estarían todavía con Laura siendo tratados como molestias invisibles, como carga, destruyéndose emocionalmente día tras día. Aprendí muchas lecciones profundas de todo esto. Aprendí que la familia verdadera no se define solamente por la sangre o la biología. Se define por el amor genuino, por el sacrificio desinteresado, por la presencia constante. Laura es la madre biológica de esos niños. Eso es innegable. Pero yo soy su mamá en absolutamente todos los sentidos que realmente importan en la vida. Aprendí que incluso cuando absolutamente todo parece completamente perdido, incluso cuando estás completamente segura de que has fracasado irreversiblemente, a veces el universo te da una segunda oportunidad inesperada. Ese día extraordinario en la sala de audiencias, cuando Mateo y Valentina corrieron hacia mí, fue mi segunda oportunidad, mi milagro personal. Aprendí que los niños son muchísimo más sabios e intuitivos de lo que nosotros los adultos les damos crédito. Saben quién los ama realmente y genuinamente. Pueden estar confundidos temporalmente por manipulación, pero eventualmente su corazón puro los guía hacia la verdad absoluta. Y aprendí la lección más importante, que vale completamente la pena luchar. Incluso cuando tienes miedo paralizante. Incluso cuando parece absolutamente imposible. Incluso cuando todos te dicen que renuncies y aceptes la derrota. A veces la batalla más importante de tu vida es la que libras por amor puro. Pasé meses enteros pensando que había perdido definitivamente. Pensé que esa primera audiencia fue mi derrota final e irreversible.
pero resultó que solo era el principio de algo mucho más grande. El verdadero final, el final genuinamente feliz que nunca me atreví a soñar, todavía estaba por venir de manera inesperada. Hoy miro a mis nietos, ya casi jóvenes adultos, buenos y amorosos, y fuertes y resilientes, y sé con certeza absoluta que cada sacrificio valió completamente la pena. Cada comida que deliberadamente me salté, cada medicina que no compré, cada lágrima amarga que lloré, cada noche de insomnio preocupándome. Todo, absolutamente todo valió la pena porque ellos están aquí conmigo, están a salvo, están profundamente amados, están floreciendo, y eso es todo, absolutamente todo, lo que una abuela podría posiblemente pedir al universo. Si estás escuchando esto y estás pasando por algo similar, si alguien está intentando quitarte a los niños que amas profundamente, si sientes que la batalla es completamente imposible de ganar, te digo esto con todo mi corazón. Lucha. Lucha con absolutamente cada gramo de fuerza que tengas en tu ser. Lucha incluso cuando parece inútil. Porque el amor verdadero siempre, siempre vale completamente la pena. Y a veces, cuando absolutamente menos lo esperas, cuando has perdido toda esperanza, los niños eligen el amor verdadero sobre todo lo demás, tal como mis nietos adorados lo hicieron, tal como siempre debió ser. Si te gustó esta historia, haz clic en este próximo video que está apareciendo en la pantalla, porque la próxima traición supera todo lo que has visto hasta ahora. Y no te olvides suscribirte en el canal, para que no te pierdas ni una sola historia.